Bueno, Buenas noches a todos aquellos que hoy hicieron un espacio en su agenda para compartir con nosotros en nuestro conversatorio del día de hoy. El tema de hoy pues es bastante interesante como todos los temas que tocamos en nuestro conversatorio. Para este día, balance y perspectivas, pues un balance del año 2023 que realmente en mi opinión marca un antes y un después en la historia de nuestro país y un 2024, un año electoral donde nos jugamos el futuro de la nación por los próximos 5 años. Hoy contamos con el don Eugenio, José Eugenio Stout, analista político de mucha trayectoria, muy conocido. Cada vez que TVN quiere hacer un análisis político llama al señor Stout, ¿verdad? Ya lo conocemos todos. Y también vamos a contar con el doctor Eric Cabrera. Él es médico epidemiólogo saludista, también pues muy reconocido en nuestro país. Para iniciar, pues entonces damos la palabra a don Eugenio Stout para que nos dé su balance y su perspectiva para el año 2024. Bueno, buenas noches a todos y todas. Eh, para hacer un balance, no podemos, de este gobierno en especial, no podemos hacer un balance del año que termina. Tenemos que hacer un balance de los 4 años y medio que ha gobernado este partido y este gobierno, ¿verdad? Eh, Porque es importante entender que desde sus inicios, desde el 2019, este gobierno ha ido de erupción en erupción social, ¿verdad? En el 2019, en noviembre, diciembre del 19, estalló la crisis de la reforma constitucional, ¿verdad? En que fundamentalmente sectores de la juventud eh, rodearon la asamblea, se manifestaron en la 5 de mayo, le hablaron a los diputados, rechazaron el proyecto que se les intentaba imponer al país de reforma constitucional, ¿verdad? Y esa crisis derribó ese intento de imponer una constitución, una reforma constitucional, ¿verdad? Que no daba satisfacción a los intereses de la población. Esa fue la primera crisis que tuvo este gobierno. eh, no tenía ni siquiera un año de gobernar y tuvo esta situación y a partir de ahí el gobierno abandonó toda posibilidad de intentar una reforma constitucional importante. Eso fue en el 19. En el 22, en julio del 22, ¿verdad? Eh, Ese descontento que se manifestó en el 19 con el tema constitucional brota en el 22 con la subida de la gasolina. Pero muy pronto, prontito, nos percatamos que la gasolina era un detonante. Si ustedes recuerdan, la mesa de diálogo que se montó con las organizaciones sociales del gobierno no solo tocó el tema de la gasolina, que ahora se termina ahora ese subsidio, ¿verdad? No solo tocó el tema de la gasolina, sino tocó un tema fundamental que fue el tema de los medicamentos y el alto precio de los alimentos. Estos fueron los tres elementos importantísimos que se negoció, que se discutió. Fue una crisis muy importante. Por primera vez fue una crisis nacional, no solo una crisis en las grandes urbes, sino abarcó todo el territorio nacional. Lamentablemente, una vez más, así como se abandonó la reforma constitucional, cerrada la mesa de diálogo, se abandonó dar satisfacción a las reivindicaciones populares de medicamentos, el precio de la comida y se mantuvo simplemente el subsidio a la gasolina. Como ven, este gobierno ha ido atravesando momentos detonantes, ¿verdad? Que hacen aparecer una serie de insatisfacciones sociales y políticas del pueblo panameño, eh, como lo que vivimos en el 19 con la reforma constitucional, en el 22 con el tema de los precios, ¿verdad? Sobre todo gasolina, que fue lo que disparó la protesta, y que en el 23
ya se sabía que al no dar satisfacción a esas solicitudes populares, algo iba a ocurrir. Efectivamente, el tema del contrato minero fue el detonante una vez más. eh, Se requiere siempre un detonante. Fue el detonante de una movilización nacional como efectivamente no se había visto antes en la historia republicana. Esa movilización tuvo una importancia enorme, ha tenido una importancia enorme. Gracias a esa movilización se pudo impedir que la Asamblea aprobara el contrato minero y que se llevara a la Corte Suprema de Justicia. Se presentaron recursos de inconstitucionalidad y resultó que de ese recurso de inconstitucionalidad había 25 violaciones. La Corte señaló 25 violaciones de la Constitución Nacional. Bien, este estallido social eh, que que ha terminado en noviembre, ha ocupado 5 semanas o 6 casi, tiene una importancia extraordinaria, porque lo que nos deja ver es un gobierno de una enorme debilidad, por una parte, muy débil, ya desde el 19 con las protestas por la reforma de, de la Constitución que se nos intentó imponer. Después, luego en el 22, con las manifestaciones por la gasolina, el precio de los medicamentos y de los alimentos, podemos afirmar que nos ha estado gobernando un gobierno muy débil, que no ha dado satisfacción a ninguna de las reclamaciones populares. Incluso habiendo, por así decirlo, obtenido un resultado favorable con la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, ya vemos que ha pasado casi un mes de esa sentencia y no se toman las medidas de urgencia que se tienen que tomar para el cierre definitivo de la mina, proteger al país mediante medidas de saneamiento ambiental adecuadas, ¿verdad? Y un cierre definitivo para la mina. El gobierno está siendo lento, la gente está volviendo a molestarse, etcétera. Y a eso debemos agregarle ahora un problema también, a mi juicio, que puede desencadenar protestas y movilizaciones, que es el problema que se genera con el presupuesto nacional. Yo creo que ustedes saben perfectamente que el gobierno presentó un proyecto de presupuesto nacional de 32.500 más o menos, dólar más, dólar menos, 32.500 dólares de presupuesto, que era 5.000 millones más que el presupuesto de 2023. Una barbaridad absoluta, era un presupuesto clientelista totalmente, se le entregaban a la Asamblea más de 200 y pico de millones, a la descentralización, que el pueblo le ha puesto el buen nombre de descentralización paralela porque ha resultado ser una descentralización totalmente clientelista orientada a la reelección del gobierno y, y el escándalo del IFARU en que se han distribuido, se han regalado prácticamente varios, bueno, se conocen ya de donaciones de más de 4 millones de dólares a amigos y familiares de los miembros del gobierno, pero cuando sea un audito auténtico, la situación va a resultar muchísimo más grave. Por ejemplo, este año, con ese presupuesto de 32.000 millones, se le aumentaba el presupuesto al IFARO en 50 millones de dólares. Eso estaba orientado totalmente, igual que el de descentralización, al igual que el de la Asamblea, a intentar la reelección de un gobierno completamente agotado y que ha frustrado a la sociedad. Eso es un poco, por ir rápidamente, el balance político de estos 4 años y medio de gobierno. Una sociedad insatisfecha, un gobierno débil y vamos hacia el 2024, que yo pienso que va a ser heredero de las crisis del 19, del 22 y del 23. Las va a heredar y las va a catapultar. Es decir, el descontento social es muy, muy, muy grande. Eso está de verdad como un volcán
que cualquier cosa lo va a hacer nuevamente explotar y cada vez con más fuerza, como hemos podido confirmar en las protestas del mes de noviembre. Bien, esa situación de un país eh, enervado, crispado, eh, a punto de estallar permanentemente y un gobierno débil, muy débil, incapaz de dar satisfacción a las más elementales necesidades del país, de los ciudadanos, eh, nos permite de verdad pronosticar que el 2024, en el que va a haber elecciones además, va a ser un año muy complejo, porque este gobierno puede aventurar nuevas explosiones antes de mayo del 24 y el gobierno entrante, sea el que sea, se va a encontrar con una situación verdaderamente explosiva. Y para hacer ese balance, la perspectiva que nos permite el balance, el rápido balance que hemos hecho, yo quiero permitirme darle algunas cifras objetivas que son producto de la encuesta del CIEPS y que me parecen importantísimas. Y el 60% de la población manifiesta sentimientos de rechazo de la política. Esto hay que interpretarlo. Yo pienso que el rechazo no es la política, sino esta política, que es distinto. Pero en la encuesta la gente no define o no puede definir, no está en capacidad de definir que se trata de esta política que están viviendo o sufriendo, ¿verdad? Y por eso lo llaman rechazo de la política. El 71% de la población dice que la participación política no tiene ningún valor, no es importante. El 71% de la población. Eso es el rechazo de los partidos políticos. El 71% piensa que todos los partidos son corruptos. Hay un agotamiento del modelo, lo dice la encuesta. Y el 68,5% de los ciudadanos, casi el 70%, dice que Panamá requiere de un cambio radical y urgente. Esas son las palabras en las que ha coincidido ese 71% de la población. Con eso lo están diciendo todo, es decir, esto no nos sirve, esto no nos funciona, esto no nos satisface. ¿Qué es esto? El sistema que tenemos, no es otra cosa. Pese a eso, tenemos unos problemas muy particulares. Por ejemplo, pese a ese enfado, esa crispación tremenda y ese rechazo del sistema, el 60% de la gente no sabe qué es ser de izquierda o qué es ser de derecha. Y es extraordinario porque eh, el 35% de la población es la única que ha podido definir cuáles son acciones de gobierno que podrían considerarse de izquierda o cuáles son acciones de gobierno que podrían considerarse de derecha. El otro, el 65%, no tiene ni idea. Lo que son acciones políticas, de políticas públicas de izquierda, dice que son de derecha, y a las que son políticas públicas de derecha, dice que son de izquierda. Es decir, realmente hay un proceso de desideologización pese al rechazo que hay del sistema. Y eso es gravísimo. Solo el 37% de la población apoya un gobierno democrático o está satisfecho con un gobierno democrático. Solo el 37%. Solo el 23% de los ciudadanos tiene confianza en este gobierno. Y el 15% de los ciudadanos es el porcentaje que tiene confianza en los partidos políticos. Es el sistema el que se está derrumbando frente a todos nosotros. ¿Cuáles son las valoraciones positivas que hace la población? La primera, elevadísima, la Iglesia Católica. La segunda, los bancos. Y la tercera, los medios de comunicación. Yo he meditado mucho, lo de la Iglesia Católica no me sorprende, la Iglesia Católica jugó un rol progresivo en la crisis del 22 y ha jugado un rol un poco más que progresivo ahora con la crisis de la minería
porque se enfrentaron directamente, rechazaron directamente el contrato y rechazaron la minería, con lo que coincidieron con gran parte de la población que estuvo en las calles manifestándose. Eso le ha elevado el nivel de credibilidad frente a la población. Y los bancos, ¿por qué los bancos? A mí solo tengo una explicación. Es que todos dependemos de los bancos de una forma o de otra. Los bancos nos pagan, los bancos nos prestan, los bancos controlan la deuda nuestra. Dependemos de los bancos y por lo tanto la credibilidad en el banco es importante. Es decir, hay una confianza en que la banca nos mantiene de alguna manera. El carro depende de la banca, la hipoteca depende de la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que me explica a mí. Y en cambio, los medios de comunicación efectivamente están muy lastrados en su credibilidad. A partir de ahí, ya el resto de las instituciones para la ciudadanía tienen muy poca credibilidad. ¿Cuáles son los principales problemas que identifica la población? En primer lugar, la corrupción. En segundo lugar, la educación. En tercer lugar, la inseguridad. Y en cuarto lugar, el desempleo. Son cifras muy llamativas que tendríamos que detenernos a analizar por qué hay unas más preocupantes que otras, como puede ser la corrupción del desempleo o viceversa, pero bueno, no, para tanto no tenemos tiempo. Bien, otra de las cosas que identifica la encuesta es que Panamá es uno de los países proporcionalmente más ricos del mundo, no de América, no, no, del mundo. Generamos riqueza, pero a grandes cantidades. El Producto Interno Bruto durante los últimos 20 años ha sido uno de los más altos del mundo. Es decir, la producción panameña es muy rica, muy generosa en dividendos, pero en cambio tenemos una población muy empobrecida. Es decir, tenemos un sistema económico que genera mucha riqueza y a su vez genera mucha pobreza. La desigualdad es enorme, gigantesca. Desde el año 2000, es decir, hace 23 años, nuestro Producto Interno Bruto ha estado por arriba del 5%, cosa que ni China ha logrado, ¿verdad? Ni Estados Unidos ha logrado. Y en América Latina, prácticamente ningún país ha mantenido ese nivel de crecimiento, de generación de riqueza. Bueno, mientras generamos esa enorme riqueza, que también tendríamos que explicar, pero no tenemos tiempo, cómo se genera, es decir, cuál es el estilo de crecimiento de Panamá para generar ese tipo de riqueza. Su contraparte es la que les acabo de decir, generamos mucha pobreza. Y le voy a dar datos de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, para que sean datos oficiales, ¿verdad? Bien, el 765.000 panameños tienen un trabajo informal, es decir, no tienen seguro social, no tienen jubilación y no tienen ingresos estables. 765.000 panameños. Y luego, panameños en pobreza y extrema pobreza son 920.000. Esta es la pobreza que genera nuestra riqueza. Así de claro está esto. Eso nos permite entonces empezar a entender los estallidos que se están produciendo desde el 19, en el 22 y ahora en el 23, y que yo pienso que esos estallidos van a ir creciendo. Es decir, la situación social y política del país es insostenible ya. El sistema ha fracasado, se ha quebrado, ha entrado en quiebra y los gobiernos se han deslegitimado. El 70% de los panameños considera que los servicios públicos son malos o muy malos. El 70% de los panameños. Y el único dato bueno
y sorprendente también, y con ello termino, el 65% de la población le da prioridad al cuidado del medio ambiente sin importar sus consecuencias negativas sobre el crecimiento económico. Y esto es normal, aunque nos sorprenda. ¿Por qué? Porque ese enorme crecimiento económico que tenemos no le da satisfacción a la inmensa mayoría del país. Por lo tanto, la gente está con esto, a mi juicio, lo que se debe interpretar es que la gente está pidiendo un estilo de crecimiento distinto del que tenemos ahora y que lo identifican con el cuidado del medio ambiente. Que no debe ser solo eso, evidentemente, pero la ciudadanía lo identifica así. Frente al crecimiento económico que solo nos da pobreza, yo prefiero cuidar el medio ambiente porque el medio ambiente es un estilo de crecimiento distinto del que tenemos y genera esta cantidad de pobreza tan enorme. Bueno, he consumido mis 20 minutos. Ya luego al final, después que el doctor Eddie nos ilustre también, podremos recibir preguntas y hacer respuestas, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, don Stowe. Le damos la palabra al doctor Eddie Cabrera. Aquellos que tengan preguntas pueden irlo haciendo a través del chat y una vez termine el doctor Cabrera, pues entonces empezamos a hacer las preguntas. Gracias. Tiene el micrófono cerrado, doctor. Muy buenas noches a todos, a los que están presentes y a los que nos verán próximamente por YouTube. Antes que nada, deseo agradecerles que me hayan seleccionado para que dé la simple opinión de un médico. No soy politólogo como Monchi, ni sociólogo, ni antropólogo, y mucho menos un adivinador. Pero bueno, intentaré poner algunos puntos para guiarnos nuestra línea de pensamiento, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que hizo Monchi. Para juzgar este gobierno hay que ver los antecedentes, y muy bien establecido está el 19, el 22 y el 23. El 19, los estallidos fueron por inflación, por comida cara, por falta de facilidades en la adquisición de comida. Y este gobierno, vamos a decirlo desde un principio porque es el mismo patrón, ha demostrado un desprecio total por la población que está reclamando beneficios. Monchi estuvo hablando mucho al final de su charla acerca del PIB. A mí el Producto Interno Bruto me disgusta mucho porque no me dice nada acerca de cómo se siente la gente. Hablamos mucho de grado de inversión, es otra falacia total. Uno de los puntos que casi nunca se oye por ningún lado es índice de Gini. El índice de Gini nos está diciendo cómo se está repartiendo esa producción, no fuera del país, sino dentro del país. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó con este gobierno? Que la gente está decepcionada, está molesta, está frustrada, pónganle el adjetivo que quieran, pero simplemente no le ha resuelto los problemas que lo dice continuamente. Y les pongo un ejemplo. Para mí es un insulto que se lleve a la gente a esas ferias de alimentos y la gente esté 5, 6, 7 horas parado de noche para comprar 20 libras de arroz. No puede ser que nos desprecien tanto y no nos den ninguna facilidad para lograr adquirir los medicamentos, los alimentos que necesitamos. Y no solamente en alimentos.
porque ahí hablamos de otra cosa que también estuvo hablando Monchi, de los medicamentos. Les pongo nuevamente un ejemplo. El medicamento para la presión, para el colesterol y para la diabetes de mi mujer, aquí en Panamá me salen en $100. En Colombia, en Perú, en Brasil salen por menos de $5 los 30 días. Esto para mí, eso se llama asesinato. Es un asesinato de viejos. Es un asesinato para que no podamos cobrar la pensión, para que estemos muertos y así utilicemos menos servicios. Es imposible vivir los viejos sin tomar los medicamentos para el colesterol, para la presión, para la diabetes, para las enfermedades que son más comunes y son fácilmente de resolver. Monchi también tuvo una experiencia con Bernardo acerca de por qué no se puede rebajar la gasolina si el gobierno importa directamente la gasolina. Entonces, todos los problemas planteados en el 22, en la mesa del Bicentenario, escritos perfectamente, ninguno de esos problemas identificados y ninguno de esos problemas puestos en la mesa para la solución hizo nada el gobierno. Absolutamente nada. Ni un solo problema lo solucionó. ¿Eso qué es lo que trae? Furia. Una furia que está guardándose, incubándose, aumentándose hasta cuando haya estos estallidos sociales. Hablemos de otra cosa simple y sencilla, que a mí me gusta mucho hablar. Basura. ¿Por qué este gobierno en prácticamente 5 años no muestra un documento, una carta que mandaron a las embajadas, que mandaron a la empresa privada de Francia, España, México, de donde sea que estén estas procesadoras de basura para hacer dinero de esto? No les interesa. No les interesa resolver el problema. Otro problemita también que es fácilmente identificable, agua potable. ¿Por qué estamos perdiendo más del 50% del agua potable que se hace en las potabilizadoras y no llega al usuario? Se pierde en la red, se pierde en el camino. ¿Qué se ha hecho al respecto? Nada. Todas estas angustias de la gente, tarde o temprano las van a sacar. El problema es que cuando salen estas protestas, no son sistematizadas. La gente no cree, porque es cierto que no se debe creer en políticos que le están diciendo te voy a solucionar, te voy a dar, te voy a hacer, y al final no hacen absolutamente nada. Entonces no es cuestión de derecha o izquierda. Es cuestión de saber solucionar los problemas que tienen las personas. Otro inmenso defecto de este gobierno es que no supo identificar el nivel de riesgo de las cosas que estaba haciendo. Pensó que como desde 2017 se había parado la minera, ya cuando ellos nuevamente le dieran el permiso, iban a quedar de héroes. Craso error, fue todo lo contrario. Y encima de no identificar el riesgo, no tiene personas que gestionen riesgo. Cada ministro decía una barrabasada más grande y molestaba más a la gente. Uno tiene que saber decir las cosas, sobre todo en riesgo. Y eso no lo tenía el gobierno.
Aparte de que el gobierno, llámese el legislativo, ejecutivo, judicial, ha desaparecido. No se toman decisiones. No hay alguien que sea líder, que diga, este es el norte. Esto es lo que queremos hacer. Aunque nos equivoquemos, este gobierno jamás pidió disculpas, perdón por los errores cometidos. El de ellos, el de este gobierno, no los anteriores. Entonces, si desprecian a la gente porque no les interesa sus emociones, no les interesa en cómo estamos viviendo, en cómo es nuestra agua, nuestra basura, nuestra seguridad, nuestra educación. Entonces la gente está muy molesta, pero no sabe cómo decirlo. Les pongo otro ejemplo, tal vez tirada de las mechas, como se dice. Yo vine hace poco de El Salvador. En El Salvador no saben muy bien si Bukele es de derecha o de izquierda, pero lo que sí saben es que les resolvió el problema. Ya no hay maras. Que mucha gente se queja que por derechos humanos, sí, 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 sí. Pero la gente dice, el 95% de la gente dice, me resolvió un problema que yo tenía. Antes no podía salir de mi casa a las 6 de la tarde, ahora puedo estar borracho a las 3 de la mañana y no me pasa nada. Entonces, ese mismo problema lo está teniendo Ecuador. Inseguridad total. Y ese problema también lo empieza a tener Argentina. Y con Milei mucho más, porque van a venir protestas y va a haber represión. Estos antecedentes que les estoy poniendo es para decirles qué vamos a hacer nosotros en el 24. ¿A quién vamos a elegir si no tenemos a nadie? Absolutamente a nadie. ¿A quién le doy el voto? Unos dicen voy a votar por alcalde, pero no por presidente. Y entonces el presidente, ¿quién lo va a escoger? Los más corruptos. Hay que cambiar el sistema. Sí. Hay que cambiar la constitución. Sí, pero miren lo que está pasando en Chile. 2 veces intentaron cambiar la constitución y no se pudo. El punto para mí más importante es educación, educación y más educación. Pero no es la educación formal de la escuela, del colegio, de la universidad. Ahí no estoy muy de acuerdo con Monchi cuando dice que la gente confía mucho en los periódicos, en la radio, en la televisión. Si se nota que ellos bailan según quien les pague, entonces nos están deformando los conceptos de justicia, de equidad, de solidaridad. Cada vez tenemos menor grado de solidaridad porque cada vez estamos pensando en yo me salvo y el resto del mundo haga lo que pueda. En este sentido, debemos intentar hacer lo que estamos haciendo aquí, dando educación. De ser posible, poder tener radios para hablar y cambiar la forma de estar pensando. Que la gente sepa más que la gente vale. Que no es adecuado tener los 4 horas, 5 horas para recibir 4 libras de arroz. Que no es adecuado tener una montaña de basura alrededor. Que no es adecuado estar guardando agua en tanques porque va a aumentar el dengue, como está pasando. Que no es adecuado tener unas calles repletas de huecos y todo eso que significa. En resumen, corrupción. ¿Y cómo combatimos la corrupción? Con información. Un sistema de información que nos esté diciendo continuamente
¿Dónde se hacen los chanchullos? ¿A quién le regalan qué, cuánto y por qué? Ese es el punto. La corrupción se combate con información y educación. Pero ninguno de nuestros candidatos a presidente ha dicho eso. Más bien Lombana primero estuvo a favor de la mina, después estuvo en contra, después no sabe qué, y así son todos. Dime primero lo que tú estás pensando para decir que yo estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que están haciendo con nosotros y nos están viendo la cara de tontos. No tienen ningún respeto por el pueblo panameño. No hay ideas. Lo que siempre Monchi dice, no me digas frases de todo por la patria. Dime cómo vamos a cambiar la patria. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de gobierno para cambiar las cosas? Para hacerlas eficientes, para hacerlas mejor. Eso ninguno de los candidatos ha salido. Y si es que alguno tiene algún plan sobre eso, no lo ha dicho más. No lo está haciendo. Quiero cerrar con evaluación de riesgo, gestión de riesgo. Eso es lo más importante que debemos pensar. ¿Cuál es la evaluación de riesgo del cierre de mina? ¿Cómo vamos a difundir esos problemas que los vamos a tener? ¿Cómo vamos a negociar primero y difundir después las conclusiones de la peor crisis que yo veo, que significa Caja del Seguro Social y sus pensiones? ¿Nos van a subir la edad de jubilación? ¿Nos van a rebajar la jubilación? ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a hacer otro Milei? ¿Vamos a entrar a sangre y fuego? Que es lo único que no hizo Nito. Pero si gana Martinelli, sí nos van a dar bala. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión vamos a tomar para conducir a la gente para que piensen no en personas, no en salvadores, sino en organizar grupos de protesta, grupos de aportes, grupos de educación, lograr tomar radios, televisiones, periódicos, lo que sea, para educar a la gente y así poder tener un Panamá más cívico, más educado, con mayores características de razonamiento. Nosotros los panameños votamos emotivamente y eso no lo vamos a cambiar. Nosotros los panameños le tenemos mucho miedo a la novedad, a las cosas nuevas. Por eso es que no hemos cambiado la Constitución. ¿Cómo vamos a tener buenos legisladores si los legisladores son circuitales? ¿Cómo vamos a tener buenos legisladores si legisladores como Corina Cano, para darles un ejemplo, salió con mil y pico de votos, 1.500 votos? Entonces debemos transformar en diputados nacionales o provinciales mínimo. Pero si seguimos con esta forma de hacer política, vamos a estar condenados por mucho tiempo. No hablo más, espero más bien las preguntas o el diálogo, que es lo rico de las charlas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor. El señor Bernardo tiene la mano levantada. Puede tomar la palabra. Tiene el micrófono cerrado, señor Bernardo. Todo lo que ha dicho Eddie, por ejemplo, desde el MDP, en el diálogo ese frustrante de Coclé,
nosotros les hicimos llegar varias propuestas frente al problema de la gasolina, que el Estado crease una empresa de hidrocarburos, con lo cual no solamente competía con estos sinvergüenzas que controlan y suben los precios de la gasolina, sino bajarla. Crear una empresa unido, salud y caja de seguro social para hacer compras por 3 años de los medicamentos. Yo soy de la tesis que hay que crear mercados de abasto en cada provincia para que la gente tenga acceso a la comida y no hacer esas ferias libres que son un despelote. Lo que dice Eddie, nosotros hemos venido planteando la creación, el cambio de la ley electoral y hacer unas votaciones por listas para diputados a nivel nacional, no circuital, porque eso produce el clientelismo. Y finalmente lo que nos hace falta es lograr la confianza en que la gente se organice, que haga agrupamientos, que haga círculos por distrito, por corregimiento, por provincia, hagamos un partido verdaderamente democrático, inclusivo, feminista, ecológico, indigenista. Mientras eso no lo logremos, porque la constituyente originaria se puede convocar desde el poder, no desde abajo, que es lo que está pasando en Chile. Entonces, yo llamo es a la reflexión de eso, hasta cuándo no nos vamos a poner de acuerdo en ir creando, que hay un compañero que vive en Amelia Denny y casi tiene 5 vecinos que están de acuerdo, y allá reunirnos con ellos y hacer un círculo para discutir esto que estamos discutiendo aquí, para recabar información de su comunidad en torno e ir creciendo. Mientras no logremos hacer eso y estructuremos un partido de verdad democrático, dispuesto a hacer los cambios que necesita este país, vamos a seguir lo mismo, en explosiones coyunturales, donde puede que haya más muertos que ahora. ¿Por qué? Porque al final, mire, habían como 10 equipos de dirección en todos los tranques que había. Por eso era imposible que se pusiesen de acuerdo en hacer lo que llamamos apertura solidaria para dejar pasar mercancías, alimentos, gasolina, medicamentos. Por eso, porque todo el mundo era cacique en los puntos de cierre. Mientras no logremos hacer una coordinación real, porque ni Pueblo Unido por un lado, ni Anadepo por el otro lograron hegemonizar esa dirección. Las bases en este país desbordaron a todas las organizaciones. Por eso, por el cabreo sistemático que tiene la gente y que no creen en su sombra. Que mientras no nos decidamos desde aquí por lo menos, y contactar a otra gente que esté de acuerdo con esa idea, de ir creando estructuras que le den forma a un partido verdaderamente, como decía, democrático, inclusivo, ecologista, feminista y que quiera producir los cambios que se necesita y llegado al poder, convocar una constituyente, vamos a seguir más de lo mismo. Gracias, señor Bernardo. No sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. Buenas noches. No sé si se puede. Sí, claro, Aníbal. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están todos y todas? Espero que estén muy bien. Eh, Lástima que entré tarde, nada más entré la parte final del doctor y de Bernardo. Saludos a todos. Miren, con relación a lo de que no había una organización en los cierres hacia el oriente, efectivamente, no se tenía el dominio sobre eso. Sobre organizarlo es bastante complicado eso. Es bastante complicado. Se podría debatir muchas horas sobre organizarlo, pero no es tan fácil. No es tan fácil cambiar la mentalidad o tratar de cambiar la mentalidad de grupos de personas que ya han sido muy golpeados con gobiernos anteriores y que siempre lo que han recibido es muerte y perdigonazos y todo lo demás. No, eso no se lo tengo que decir, ustedes lo saben. Es muy complicado y mucho más difícil también cuando ya les habían matado gente en las calles. Miren, viene una lucha grande que me preocupa bastante y que todos ustedes saben que es la de la Caja del Seguro Social. Ustedes saben que esto nos incluye a todos y efectivamente tenemos que organizarlo. Por lo menos de parte de voceros comarcales y el Movimiento por Rescate de Haití lo hemos dicho, si se va a hacer, si toda la población
panameña va a protestar en las calles, en la forma que determinen, porque tampoco uno no puede decir en qué forma determinen. Yo recuerdo cuando el señor Monchi decía, y con mucha veracidad, que aquí la única forma es bloquear todo el país. Efectivamente, esa fue la única forma de que lo que hemos logrado hasta ahora, que todavía no se ha logrado del todo, con respecto a la mina, ¿verdad? Esa era la única forma, el único camino. Ahora lo que viene va a ser lo mismo, pero si a nivel nacional se bloquea como se bloqueó en Chiriquí y en Boca, yo pienso que esta lucha no demora 40 días, ni 30 días, ni 20 días, esto demora 10, 15 días. Ustedes saben y ustedes son conscientes que la movilidad de Veragua hacia allá era total. Había combustible, había gas, había todo. Acá no había nada. Acá volvimos a los años 80 cocinando en leña en la misma ciudad de Davita. Había escasez de todo. Y en parte ayudó a presionar en algo. No digo que fue la mejor forma. Sí teníamos contacto con muchos de los bastiones del oriente chiricano, pero eso es difícil hablar hacia allá. Yo el día 3 de noviembre me aventuré a ir hacia allá y casi nos machetean por allá, con piedra en mano. Yo sé que me conocen para allá, para el lado de Comarca. No, no es tan fácil. No digo que no sea imposible, pero hay que hacer un trabajo grande hacia allá. Y definitivamente yo me sumo a un proyecto donde se quiera cambiar las cosas aquí en Panamá. No podemos seguir así en esta forma, donde dejamos nada más que la clase política, los ricos, los millonarios son los que pueden mandar aquí en el país. Aquí tenemos como pueblo que organizarnos y avanzar, que las cosas mejoren. Y bueno, lo dejo hasta ahí porque la verdad no estoy al tanto de lo otro que habían hablado. Gracias. Gracias, Aníbal, por su participación. Bueno, tanto el doctor Cabrera como el señor Monchi mencionaron situaciones muy importantes. Una de las que menciona el doctor Cabrera es que la gente dice que no va a votar por presidente y esa también es mi preocupación. Los jóvenes de Sal de las Redes, que tuvieron un movimiento grande y lograron convocar una cantidad enorme de personas y tienen miles de seguidores, dicen que ellos no van a votar por presidente, que ellos van a salir a votar por diputados. Pero si no salimos a votar por presidente, entonces, ¿qué nos depara? Es decir, sabemos que el PRD vota PRD. Eso es así y es el partido político más grande del país. Entonces, si no salimos a votar por presidente y PRD sale a votar por su presidente, entonces, ¿qué nos depara a nosotros como futuro? Es una pregunta que suelto para el doctor Cabrera y para el licenciado Stout. A ver, no sé quién contesta primero, no sé si Monchi, Monchi, dale primero para ver. Que esa es la dura. No, ajá. Bueno, la verdad, el país se encuentra en una situación, por eso yo quise un poco, en relación a las perspectivas del país, mostrar el país que tenemos, es decir, cuál es la situación del país, ¿verdad? Y Eddie ha dicho muy claramente también que teniendo esa situación tan grave como está, no aparecen pronunciamientos ni propuestas que enfrenten la problemática de verdad que tenemos. Con lo que tenemos una situación de verdad de agotamiento total del sistema. Es que esto es lo que está pasando. Sí, sí. O sea, esta es la realidad. Hay un agotamiento total del sistema y hay una sordera, están en negación. Los que dominan el país están en negación. Y esto va a explotar, tal como ha señalado el compañero de Chiriquí, va a explotar de manera mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque la gente no aguanta más. Y por eso lo dije. Hay previsión de que pasen graves conflictos antes de las elecciones y el gobierno que asuma, sea el que sea, se va a encontrar con una situación, a mi juicio, insostenible. ¿Verdad? Bien, pero dando respuesta. Efectivamente, los jóvenes Sal de las Redes, eso ha sido un fenómeno sorprendente, novedoso. Tienen 137.000 seguidores. Esto es una barbaridad de gente. No es broma. Han convocado movilizaciones gigantescas en que no solo eran jóvenes, eran en su gran mayoría gente joven, entendiendo por jóvenes de 30 años para abajo, pero en que había también abuelos, padres, había de todo. Pero esa gente ha ganado una credibilidad muy grande.
Efectivamente, ellos han declarado, yo también lo escuché, igual que Ligia, que no van a votar por presidente. Eso también debe traducirse como que no encuentran por quién votar. Es decir, no encuentran por qué votar. Yo por eso he previsto o predicho que en estas elecciones va a haber el más alto número de abstenciones de la historia electoral de Panamá. Precisamente por eso, en cuanto al cargo de presidente. Ahora, ¿por quién votar? Hay una situación que con eso no digo que la adopte Panamá, digo, pongo un ejemplo de Argentina, precisamente de lo que ha hablado Eddie. En la dura campaña entre Milei y el candidato oficial, también repudiado por las políticas de su gobierno, hubo sectores de la sociedad en desacuerdo con el candidato de gobierno, pero que dijeron, Milei es un gran peligro. Como lo está demostrando ya y lleva nada más unos cuantos días en el poder, ¿verdad? 8 días. Y dijeron, tenemos que darle apoyo al candidato del gobierno. Claro, eso era Argentina. Yo no digo que eso sea Panamá. Lo que quiero decir con esto es que frente al peligro gigantesco que subiera quien subió, hubo una unidad para intentar impedirlo a través de otro candidato, al que criticaban igualmente, pero que consideraban que podían con él defenderse mejor los intereses sociales que con Milei. Eso fue una decisión en Argentina. Pese a eso no lo lograron, ganó Milei, ¿verdad? Pero bueno, ese era un ejemplo simplemente que quería poner. Ahora, yo lo que digo es que la campaña electoral como está va a empezar en febrero. En febrero se da el primer debate. Yo pienso que la lucha contra el contrato minero y contra la minería ha silenciado, por decirlo de alguna manera, a todos los candidatos. A unos los conocemos más y sabemos qué esperar de ellos, tal como señaló Eddie, que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿verdad? Que hay un candidato que nos va a dar bala. Bueno, ya nos dio bala, o sea, no sería nada nuevo, ¿verdad? No sería nada nuevo. Pero creo que iniciando el mes de febrero, como se abre la campaña electoral, algo van a tener que decir, algo van a tener que decir. Y yo estoy seguro que hasta incluso los compañeros, amigos, espero que sea así, de Sal de las Redes, también deben reflexionar. Y me parece muy importante también sacar el mayor número de diputados independientes en la Asamblea. Eso me parece muy importante, porque ya lo hemos visto cómo la Asamblea ha semicontrolado a este gobierno, ¿verdad? Negándole esto, poniéndole la pelea que tienen con el presupuesto, etcétera. O sea, una asamblea menos dañada, porque hay que cambiarla, como dice Bernardo, eso y Eddie, eso hay que cambiarlo radicalmente y para eso se requiere un cambio constitucional. Pero pese a eso, una asamblea menos dañada, ¿verdad? Puede ayudar a mejorar algunas cosas del país o avanzar hacia algunas cosas interesantes del país. Pero para eso se requieren que salgan jóvenes, capacitados, decentes, honestos y con ganas de cambiar el país, como parece que van emergiendo. Es muy difícil decir hoy qué vamos a hacer con los candidatos a diputados. Yo esperaría, digo a presidente, yo esperaría en febrero, que es cuando se abre la campaña y se va a producir el primer debate. Yo la verdad les soy sincero, yo no espero nada. No estoy esperanzado. Estoy en el mismo problema que están la mayoría de nosotros, o todos, ¿verdad? Pero creo que lo más razonable es como esperar a febrero, para ver si se producen algunas diferenciaciones sobre el tema del seguro social, por ejemplo, sobre el tema de la constituyente o no. Yo digo, esperemos a febrero porque de alguna manera tiene que haberlos impactado a alguno de ellos, al menos lo que ha ocurrido en estos años aquí de explosión tras explosión. Ya veremos. Pero también estoy de acuerdo con Bernardo, sea lo que sea,
o ponemos en pie entre todos una organización democrática, feminista, ecológica, eh, indigenista, que sea capaz de plantear un proyecto de país distinto y renovador, ¿verdad? Va a ser muy difícil que podamos avanzar hacia el Panamá que queremos. Doctor Cabrera, gracias, don Stock. Monchi, eres lo máximo, te saliste por la tangente, pero muy bueno. Mire, yo no estoy totalmente de acuerdo con los tranques y los piqueteos, porque eso hace que perdamos más gente. Lo que sí estoy de acuerdo es en hacer propuestas. Y no solamente en hacer propuestas, en difundirlas y restregárselas en la cara a cada candidato a la presidencia para obligarlos a que se definan. Ejemplo, nosotros en lo personal estuve trabajando prácticamente 3 años en el libro blanco de salud, que era para corregir la mayoría de problemas de salud. Y los candidatos a la presidencia, todos excepto Martinelli, firmaron que iban a impulsar el libro blanco. Lastimosamente, no lo hicieron frente a una cámara de televisión, no lo hicieron frente a un radio, no lo hicieron frente a un debate. Entonces, mi propuesta específica es hacer lo máximo para obligar a los candidatos a que se definan cómo van a hacer las cosas. No palabritas bonitas, sino exactamente ante el problema del agua, ¿qué vas a hacer? Ante el problema de la caja del seguro, ¿qué vas a hacer? Ante el problema de todos los problemas que tenemos en Panamá, ¿qué vas a hacer? Y nosotros tenemos esta propuesta, dárselas para que ellos digan, estoy de acuerdo con esta propuesta. Y si aún así no se logra poder desenmascarar a esta gente, mira, yo votaría por Gordón, aunque sea para darles un susto, simple. Probablemente sea igual o no salga, pero el susto va a ser grande si tiene una buena votación, porque ellos están pensando que los progresistas en Panamá somos 1% de la población y nada más. Pienso sinceramente que va a perder justamente por Suntrak y por todo lo que tiene atrás, pero el susto lo va a tener grande. O sea, se van a decir la próxima vez que vuelva a despreciar a los panameños, nos puede salir un domingo 7. Gracias. Gracias, doctor. El señor Ignacio tiene la mano levantada. Señor Ignacio tiene la palabra. Sí, buenas noches a todos. He estado escuchando los diferentes planteamientos. Estoy de acuerdo con básicamente todo. Y al igual que ustedes, tampoco tengo algo que pueda verse como digno para la presidencia. Y en todo caso también estoy como Eddie, votaría por ella para darle el susto a la gente, y si no, como ya lo dije una vez, votaría por el otro candidato, que es el voto blanco, que también le daría un susto, porque no tendrían cómo medir quiénes fueron, y que esa gente no los puede manipular tampoco. En cambio, si es un partido político, sí. Entonces, de acuerdo también con Bernardo, algo tenemos que hacer como colectivo, buscar ese agrupamiento de alguna manera, de crecer, porque tenemos mucho que hacer por este país todavía. Y los partidos políticos actuales pues no están en nada, no hay confianza,
en ninguno de ellos, básicamente. Entonces, queda el detalle de que no importa quién llegue, es lo mismo, porque no va a tener capacidad de resolver los problemas. Y además, mira, no me gusta la idea, pero si llegara el PRD, pues hasta sería mejor, porque tendría toda la oposición y sería más fácil unirnos contra las medidas que ellos tiren. Desde ese punto de vista táctico, pudiera ser conveniente esa opción. Pienso yo, no sé, ustedes me dirán, pero eso es si llegara. Por ejemplo, si le diéramos el voto a Maribel o diéramos el voto blanco y ganara el PRD, bueno, mira, ya tenemos una población enorme en contra, unificarlas contra ellos es más fácil. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, ya son las 8:11. Esto ya para ir cerrando, quisiera rescatar varias frases que se dijeron durante las dos exposiciones. Uno, un gobierno débil, no hubo liderazgo, una gran insatisfacción de la mayoría de la población, falta de credibilidad en los partidos políticos, hay cero credibilidad en los partidos políticos, un PIB enorme que no refleja la realidad de la mayoría de la población y propuestas como soluciones, pues las que mencionó el doctor Cabrera, educación, pero educación en valores y principios, entiendo, en civismo, en, en educación e información para combatir la gran corrupción que está matando a nuestro país. Lo que mencionó el señor Bernardo también, pues, de fortalecer y crear, más bien fortalecer, porque ya la tenemos, la organización en vistas a lograr, pues, llegar en algún momento a tener el poder y poder hacer ese cambio que el país necesita. No sé, si el señor Stowe quiere cerrar con algo más o el doctor Cabrera para ya dar finalizado el evento. Bueno, yo lo único que puedo decir es que es importantísimo estos conversatorios, estos intercambios de opinión, de escucharnos los unos a los otros. Eso ya es una práctica importante, muy importante, ¿verdad? Eh, Porque eso nos permite, digamos, ir creando unos hábitos, unas costumbres democráticas de que el que haya diferencias sobre un tema no significa que seamos enemigos, sino que tenemos que buscar fórmulas de encontrar solución a los problemas y para eso se aportan ideas que se tienen que presentar y se tienen que discutir y mejorar. Es decir, nadie tiene una varita mágica de aquí está la solución de todos. O sea que yo creo que estos conversatorios son muy importantes. Hoy ha venido poca gente, creo que es el que menos ha venido, pero yo pienso que es la fecha es una fecha muy difícil, la gente está comprando, organizando su Navidad, que ojalá pues sea una Navidad lo más feliz posible para todos. Así es, doctor Cabrera. Creo que Ah, se le a ver, ya. diga. Simplemente quiero cerrar diciendo que debemos trabajar más en hacer propuestas específicas. Por ejemplo, la de Bernardo y Monchi, la cuestión de la gasolina, jamás yo la leí. O sea, si yo no la he leído, que soy fanático de las noticias, el resto de Panamá mucho menos. Esas propuestas muy buenas tienen que ser difundidas, conocidas. Y esto que estamos haciendo debe ser para 1,000 personas, no para 10. O sea, si no logramos ser, ¿cómo le llaman los jóvenes ahora? Estar en contacto, estar pegado, estar de estas cuestiones, no estamos haciendo mucho, estamos hablando de las mismas cosas con la misma gente. Eso es todo. Feliz Navidad, feliz año y los quiero mucho. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo también quisiera darle, pues, si creo que no nos vamos a volver a ver hasta el próximo año, ¿verdad? Una muy feliz Navidad, que este año 2024 sea un año bueno
sé que va a ser convulsionado, pero hay que tener la mejor esperanza de que va a ser mejor que este año que nos acaba de que está por terminar. Así que esto yo también los quiero mucho. He aprendido mucho con ustedes, con Don Monchi, con el señor Bernardo, con todos, con Ignacio, con Aníbal, con el doctor Cabrera, con Juana, con Cristel, con Renata, que hoy no la tenemos. Y la verdad, creo que, como dice el señor Monchi, el hecho de que aun cuando de repente podamos tener opiniones diferentes sobre un punto, nos escuchemos y podamos conversar sobre ello es una gran ganancia. Así que, bueno, feliz Navidad para todos, próspero año y esperamos verlos en el 2024. Muchas gracias a todos por haber estado presentes en la noche de hoy y con esto damos por terminada el evento de hoy. Saludos, estén bien todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Feliz Navidad para todos. Chao. Gracias, igual. Chao.